Ya sabemos, no es ninguna novedad, que el crimen no solo trafica con drogas y con gente, sino que también extorsiona, roba, mata. Ahora sabemos, además, que acapara y vende medicinas, muchas de ellas robadas. El desabasto de medicinas es un tema también real, tanto como la intervención criminal en ese mercado como en muchos otros. Un tema especialmente delicado, además, cuando aumentan los casos de COVID, de influenza, de enfermedades respiratorias, y hay en algunos casos congestión hospitalaria. Las autoridades no quieren verlo, dicen que hay 130 casos solamente de COVID. Evidentemente el dato no es fidedigno. No estamos en niveles como estábamos en el año 2002, como estuvimos en otras épocas con altísimos casos de COVID, pero el problema es real. El COVID, la influenza, las enfermedades respiratorias, hay que verlo, y a eso hay que sumarlo el desabasto de medicina, que sigue siendo real. El presidente dice que tiene otros datos, y ahora también el robo que hace el crimen organizado de medicinas o la falsificación de medicinas para poder comercializarlas. Desde hace varios años, el crimen organizado opera y disputa el territorio en Michoacán, no solo por las actividades propias del narcotráfico, también se adueñó de las cadenas productivas de la región. Estos grupos delincuenciales imponen cuotas por el cobro de derecho de piso a productores, intermediarios y comerciantes de diversos ramos. Las bandas criminales en la tierra caliente de Michoacán no solo generan una crisis de inseguridad, sus repercusiones se sienten en el bolsillo de la población en gran parte del país. Se han apoderado del llamado oro verde. En cuanto a los frutos como el limón y el aguacate, no solo se extorsiona a productores, las amenazas y agresiones alcanzan a cortadores y empacadoras. Pero las actividades ilícitas del crimen organizado se han diversificado a costa de la necesidad de la gente y ahora se extendieron al sector farmacéutico. Una investigación realizada por el diario El Universal revela que en algunas localidades de la tierra caliente de Michoacán, los grupos delincuenciales se apoderaron de la comercialización de medicamentos ante la falta de sucursales de las grandes cadenas de farmacias debido a la violencia y extorsión. Pobladores señalan que el grupo criminal de los Viagra los tienen sometidos y que ellos controlan la distribución y venta de medicamentos en localidades de los municipios de Apatzingán y Buenavista. Estos sujetos adquieren las medicinas a un precio más bajo, amenazando a proveedores, y luego las acaparan en bodegas para revenderlas en farmacias y tienditas. La mayoría de los productos incrementan su precio en un 100% y luego los comerciantes tienen que subirlo más para poder obtener una ganancia. Incluso señalan que si estos criminales saben que se trajo el medicamento de otro proveedor, se los quitan y hasta los matan. Las autoridades locales señalan que no tienen conocimiento de esta situación porque no hay denuncias. Sin embargo, pobladores temen que si lo hacen, el grupo criminal tomará represalias en su contra y sus familias. El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, señaló que el control del crimen organizado en la venta de medicamentos es una muestra clara de que en México se vive un estado fallido, y adelantó que su partido y el PRI interpondrán un punto de acuerdo para exigir al gobierno federal una explicación sobre el tema. Por su parte, el diputado del Trabajo, Reginaldo Sandoval, reconoció que la extorsión es un delito que continúa al alza, por lo que impulsará una reforma para tipificarlo como delito grave. Hay que reconocer que hay un delito que sigue creciendo que se llama la extorsión. Conviene invitar a la gente a que hagamos denuncia, porque es un delito que no lo tenemos como delito grave y no lo pusimos tampoco en la reforma al artículo 19 constitucional. En cuanto al tema de la distribución de medicamentos en el país, este martes, el presidente López Obrador rechazó que exista desabasto en la megafarmacia que recién se inauguró en el Estado de México. ¿Niega entonces que falten medicamentos en la megafarmacia? Sí, niego. Están muy molestos los que se dedicaban a vender medicinas y a distribuirlas, porque ya no pueden robar, porque se robaban hasta el dinero de las medicinas. La declaración ocurre después de que se dio a conocer una denuncia por la falta de medicamentos psiquiátricos y para atender el cáncer.
Además, el problema se incrementa por el aumento en los casos de enfermedades respiratorias como COVID e influenza, que este fin de semana saturó 16 hospitales del país. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, no es como dice Jorge Romero, que estamos en un estado fallido. Un estado fallido hay que tener cuidado con las palabras. Un estado fallido es mucho más que lo que tenemos ahora, es donde no funcionan literalmente las instituciones o están en manos de grupos de poder que no son los propios del Estado. Pero sí estamos en una situación delicadísima y, como reconoce el propio diputado del Partido de Trabajo, con delitos que crecen constantemente y que no son contemplados, como la extorsión, o con un empoderamiento criminal como esto que vemos en Michoacán o en muchos otros lugares del país, donde los criminales se quedan con el control de las medicinas, de los materiales de construcción, de las obras. Bueno, en Michoacán hemos visto, aquí se lo hemos presentado, cómo controlan hasta el servicio de Internet, que se lo han robado a las empresas que ofrecen Internet y con sus propios equipos los venden a 500 pesos mensuales. Uno tiene que contratárselos a ellos. Esa es la realidad.